7. Divorcio. Madrid, 1982. Era verano, uno de calor sofocante. Era junio, justo el mes que Adrián cumplía 9 años. Y era muy tarde, justo las 12 menos cuarto de la noche, cuando todo estalló, cuando todo terminó por romperse en 1000 pedazos, destrozando a quienes tuvieron la desgracia de vivirlo. La madre de Octavio había fallecido hacía tan solo una semana, y él, roto de dolor, se había encerrado en su cuarto. Solo dejaba entrar a Elisa, que les contaba que no comía, apenas bebía, y se había metido en la cama con la persiana cerrada de tal manera que apenas dejaba entrar la luz. Para Octavio, la muerte de su padre fue una liberación, pues él le controlaba, apenas le dejaba respirar y, al fallecer, todo pasó a ser suyo. El negocio, las casas, incluso su vida hasta entonces manejada por su progenitor. En cambio, la muerte de su madre había sido un fuerte mazazo, un golpe muy duro del que le iba a costar reponerse. En la casa, aún recordaban el momento en el que Octavio se enteró. A eso de las 11, se escuchó un alarido que recorrió todos los rincones de la mansión. Gabriel y Adrián estaban ya acostados, pero no dormidos. Charlaban sobre el colegio y los amigos. Eran uña y carne. Donde iba uno, iba el otro, y no podían hacer nada si no era juntos. Ambos estaban acostumbrados, pues lo habían vivido desde recién nacidos, al desprecio de su madre. Apenas tenían trato con ella, y a la ausencia de su padre, que siempre estaba viajando por negocios y que, cuando estaba con ellos, tan solo quería ver a Gabriel. Adrián se mantenía, sin saber el porqué, fuera del despacho cuando padre e hijo conversaban. Se apoyaban, se protegían, se querían, y, gracias a Dios, también contaban con el amor de su abuela Julia. El alarido procedía del cuarto que usaba su abuela. Como estaba muy enferma y ya nada se podía hacer, Octavio había decidido sacarla del hospital y llevársela a casa con él. Los chicos se lanzaron de la cama y echaron a correr. Llegaron a la puerta de la habitación, que permanecía cerrada. Todos los sirvientes de la casa estaban ya frente a ella, sin saber muy bien qué hacer. Octavio era un jefe muy severo y le temían. «Dejad sitio», dijo Elisa, que era la única con suficiente valor como para entrar. Cerró tras ella y todos se quedaron muy quietos, intentando escuchar lo que dentro de ese cuarto estaba ocurriendo. «¿Qué es lo que pasa?». Julia llegaba a la carrera. «No sabemos, abuela. Papá gritaba. Elisa está con él», contestó Gabriel. La única que no apareció fue Lidia. Ella, por supuesto, también había escuchado el alarido, pero no se dignó salir de su habitación y rezó porque Octavio estuviese agonizando de dolor. La puerta se abrió de golpe y Elisa salió. Sus ojos estaban llorosos y miró a los hermanos con pena. «Lo siento», les dijo. «¿Qué quieres decir?», preguntó Adrián, que con sus 9 años no podía entender nada. Los demás lo miraron con pena y la abuela le tomó de la cara y con mucho cariño le dio la noticia de la muerte de su abuela paterna. El tiempo pasó y Octavio comenzó a reponerse. Pero estaba muy raro. Recibía en casa a un abogado día sí y día no. Se encerraban en el despacho durante horas. Una mañana, Octavio convocó a toda la familia a su despacho. Poco a poco fueron llegando. Elisa estaba en la puerta esperándolos. Su mirada triste le sorprendió. Parecía costarle contener las lágrimas. Abrió la puerta y dejó pasar a Lidia y a Gabriel. Cuando Adrián dio un paso, dispuesto también a entrar en el despacho, Elisa le retuvo. «No», le dijo mientras le tomaba del brazo. «Tú debes esperar aquí». Lo miró con tristeza y, con cariño, le acarició la mejilla. Lo siento tanto». Y comenzó a llorar. Adrián la miraba sorprendido. No entendía nada. ¿Qué era lo que sentía? ¿Y por qué lloraba? Entonces miró a la abuela en busca de una explicación, pero ella se limitó a darle un abrazo fuerte y a acariciar su cabello. Octavio estaba sentado en una silla que había comprado en un anticuario y que parecía el trono de un rey más que la silla de un despacho. Frente a él, su mesa de caoba libre de papeles y ordenada al milímetro. Su aspecto era impoluto, como siempre,
traje negro hecho a medida, camisa blanca, corbata adornada con un alfiler que hacía juego con unos preciosos gemelos de oro blanco. «Sentaos», les indicó con la mano las 2 sillas frente a la mesa. Madre e hijo obedecieron y permanecieron en total silencio. «Ha llegado el momento», dijo. ¿Qué momento, padre? Gabriel se atrevió a preguntar. «El momento de que sepas toda la verdad». Lidia palideció. Estaba tan asustada que solo se atrevía a mover la cabeza de un lado para otro en una clara señal de no. El tiempo pasaba dentro del despacho. Adrián estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la pared. No entendía por qué ellos debían esperar fuera, pero siempre era obediente y respetaba a su padre. No por amor incondicional, sino porque le tenía miedo, mucho miedo. Tanto que, cuando era más pequeño, con una simple mirada, más de una vez, había logrado que se orinase los pantalones. Le trataba con desprecio e indiferencia. Jamás miraba sus notas del curso, no le animaba con los buenísimos resultados de sus estudios, no se preocupaba cuando estaba enfermo ni asistía a sus cumpleaños. Tan solo se acercaba a él cuando la prensa le retrataba en las Navidades o cuando la casa se llenaba de gente en alguna de las innumerables fiestas que solían dar. La diferencia de trato entre Adrián y su hermano era tan evidente que el resto de las personas que vivían en la casa sentían lástima por él. La abuela se volcaba dándole cariño y los criados estaban atentos a todos sus caprichos. En cuanto a su madre, eso era aún peor, pues pasaban los días y ni tan siquiera se veían. ¿Qué estará pasando?, preguntó a la abuela, que se había sentado a su lado, pese a que temía el momento de levantarse. A sus 56 años, tenía muchos problemas de espalda debido a las horas pasadas cosiendo, pero su nieto la necesitaba y haría el esfuerzo. «No lo sé, cariño». Le retiró con ternura un mechón de su cabello. Julia presentía que no sería nada bueno. La puerta se abrió de golpe y Lidia asomó pálida y con la mirada perdida. Julia, ayudada por Adrián, se levantó y se acercó a su hija. Le tomó la mano temblorosa y la notó fría como el hielo. «¿Qué pasa?», preguntó muy asustada al ver el estado en el que se encontraba Lidia. «Quiere el divorcio. Me echa de su casa». Sus ojos, hasta entonces secos, se empezaron a anegar de lágrimas. «¡Oh, Dios mío!». Julia se tapó la boca y sollozó. Lidia caminó despacio hacia su cuarto. Octavio le había dado apenas 2 horas para que recogiese algo de ropa y se marchara. Si no lo hacía, la dejaría sin nada, tan solo con lo puesto. Le dijo que si no le ponía problemas, le pasaría una buena pensión y la dejaría vivir en la otra casa que tenían en Madrid, más pequeña, pero igual de lujosa que en la que vivían. Cuando estuviese instalada, podía mandar a alguien para hacer la mudanza del resto de sus cosas, pero esa noche la quería fuera de allí. Ahora entendía las horas pasadas encerrado en el despacho con Antúnez, el abogado de la familia de toda la vida. Octavio le explicó que no se había separado antes por su madre. Resultaba irónico pensar que la muerte de su padre los unió, y ahora la muerte de su madre los separaba. La reciente ley de divorcio le permitía deshacerse de ella de un plumazo, y no le quedaba otro remedio que aceptar si no quería verse sin nada. «Espera, Lidia», gritó Julia a su hija. Esta se paró en medio del pasillo y se volvió a mirarla. «Lidia, ¿qué pasa con tus hijos? ¿Qué quieres decir?». Julia no se lo podía creer. Era tan egoísta que ni siquiera pensaba en los niños. «¿Qué va a ser de ellos? ¿No piensas llevarlos contigo?». Lidia simplemente se encogió de hombros, como si nada le importase ya. «Cuídalos tú», dijo, y sin más, se dio la vuelta y se encaminó hacia su cuarto. Julia rompió a llorar. No esperaba mucho de ella, pues nunca se había ocupado de los niños. Pero irse sin sus hijos era tan cruel que se sintió avergonzada. Esa fue la última vez que tanto Julia como Adrián la vieron. Lidia entró con los ojos llorosos en la que, hasta ese día, había sido su habitación. Le pesaba la pena de dejar su casa, su vida como señora de Arauna con todo el prestigio que eso ocasionaba.
hizo las maletas con lo imprescindible y dio orden a una de las criadas, la que era más de su confianza, de que empaquetase todas sus cosas. Más tarde, el chofer iría a recogerlas. Tuvo que sentarse. Las piernas le temblaban. ¿Cómo iba a decir esto a sus amigas? ¿Qué diría la prensa? Ella, una mujer divorciada. Se tapó la cara y lloró. ¿Cómo iba a soportarlo? Adrián y Julia entraron en el despacho. Gabriel permanecía muy quieto y con la mirada baja. A la abuela se le encogió el corazón. El muchacho parecía asustado, triste, e intentaba disimular. Octavio era muy estricto y no consentía a su hijo preferido mostrar lo que él llamaba ningún tipo de debilidad, pero que, en realidad, eran los sentimientos normales de un niño con tan solo 10 años. Octavio hizo un gesto con la mano tanto a Julia como a Adrián, indicándoles que tomasen asiento. Como imagino que Lidia os habrá contado, nos divorciamos, y sobre ese punto no tengo nada más que decir. Hablaba con tal tranquilidad que parecía que no se trataba de su divorcio, sino del de alguna pareja totalmente ajena. Como si todos los años invertidos en ese matrimonio no le importasen lo más mínimo. Las cosas van a cambiar a partir de ahora. Tengo ya todo hablado con mi abogado, la documentación lista, y Lidia ha firmado todos los papeles, así que... Tomó aliento. Sorprendentemente, parecía un tanto incómodo con lo que iba a decir, como si le costase porque fuese algo doloroso. La abuela y Adrián se miraron muy sorprendidos, pues nunca lo habían visto así. Octavio se recuperó con rapidez y continuó hablando. Tengo la tutela de Gabriel. Lidia me la ha concedido sin problemas. Claro que no tenía duda en ese punto. Es una madre nefasta. Gabriel resopló incómodo. Eso había sido muy doloroso. Ser testigo de cómo su madre firmaba los papeles sin inmutarse, sin tan siquiera mirarle a los ojos. Ver cómo se deshacía de él, como si fuese una simple propiedad que cedía por dinero y privilegios. Le dolió tanto que le costó retener las lágrimas. En unos días nos trasladaremos a Manhattan, continuó. Adrián se volvió a mirar a su hermano. Después se puso de pie con los puños apretados y, enfrentándose por primera vez a su padre, le gritó. ¿Y yo? Tú y tu abuela os iréis de esta casa. Julia se quedó sin aliento. Sabía que Octavio era un ser cruel y despreciable, pero ¿hacer eso a su hijo? Por Dios, Octavio, dijo furiosa. Adrián también es hijo tuyo. No. Octavio la interrumpió con un grito que retumbó de tal manera en el despacho que pareció que las paredes temblaban. Se levantó y, poniendo las manos sobre la mesa, dijo con tono frío. Durante todos estos años he estado callado por mi madre. No quería darle un disgusto, siempre estuvo delicada de salud. Pero ya no tengo que soportarlo más. Adrián no es mi hijo. El despacho quedó en total silencio, solo roto por la respiración entrecortada de Adrián y un sollozo de Julia. ¡Eso es mentira!, gritó el niño y dio un fuerte puñetazo en la mesa. Tu madre es una ramera que se acostó con otro hombre cuando tu hermano tenía tan solo 10 meses. No, eso no es cierto. Adrián chillaba con impotencia y se limpiaba, con rabia, las lágrimas que caían por sus mejillas. Miró a todos en busca de ayuda. Pasó de uno a otro. Quería que alguien le dijese, no sufras, Adrián, tu padre te está mintiendo. Pero nadie lo hacía. Julia se había tapado la cara y lloraba sin parar. Gabriel simplemente miraba al suelo y se agarraba con fuerza al reposabrazos de su silla, y el que hasta entonces creía su padre se había dado la vuelta, dándoles la espalda, y permanecía en total silencio, mirando por la ventana. Adrián comenzó a sentirse agobiado. Parecía que de repente el aire del despacho se había vuelto irrespirable, dañino. E hizo lo único que se le ocurrió, lo que más necesitaba. Y esto fue correr, salir de allí lo antes posible. Julia se levantó de la silla e intentó alcanzarle. «Adrián, espera. ¿A dónde vas?», le gritó, pero él ya no la quería escuchar.
Corrió y corrió hasta salir de la casa. Atravesó el inmenso jardín hasta llegar a la verja de salida, que en esos precisos momentos estaba abierta. Salió y continuó corriendo hasta que los pulmones comenzaron a arderle por el esfuerzo y las rodillas se le doblaron. En un banco de un parque vacío, uno al que Julia los había llevado a él y a su hermano en innumerables ocasiones donde habían jugado juntos, se dejó caer, sudoroso y temblando de rabia, dolor, miedo y una tristeza inmensa porque, a partir de ese momento, su vida ya no iba a ser la misma. Lo buscaron durante horas, hasta que Julia lo encontró acurrucado, muerto de frío en un banco. Abrazados, caminaron hasta casa, pero no aquella en la que hasta entonces había vivido, sino la de la abuela, ese pequeño pisito en un barrio humilde de Madrid. Los días se sucedieron tristes, como si las nubes taparan el sol y con él se fugaran las risas y los momentos felices. Los hermanos se separaron. Octavio no les dejó ni siquiera despedirse, aunque ambos le rogaron una y otra vez. Durante muchos años no se volvieron a ver, pero nunca se olvidaron. El lado fuerte que les había unido permaneció intacto hasta que Octavio lo cortó con mentiras que hicieron creer a Gabriel que tanto Julia como Adrián le habían olvidado, cuando eso era mentira. Julia luchó por su nieto, por recuperarle y que ambos hermanos continuasen juntos, pero nada pudo hacer contra el dinero y el poder de Octavio. Nada supieron tampoco de Lidia. No visitaba a su madre y, aunque ella iba a llamar a su puerta, nunca la quiso recibir. En julio de 1989 murió en extrañas circunstancias, aunque todo el mundo murmuraba que había sido un suicidio. Nadie acudió a su entierro, excepto su madre y su hijo Adrián. 8. Tú me salvaste. Madrid, 2010. Gabriel. Gabriel permanecía sentado tras la mesa de su despacho. Acababa de hablar con su padre, y, como siempre que lo hacía, la cabeza había empezado a dolerle. Desde que Octavio había caído enfermo hacía 10 años, era él quien estaba al mando de la empresa. Con tan solo 28 años y habiendo terminado su licenciatura en Administración y Dirección de Empresas hacía tan solo 5, tuvo que ocuparse del negocio familiar. Ahora, con 38 y una gran experiencia, se había convertido en el empresario más importante y con los negocios más rentables de España. Pero no le quedaba otro remedio que soportar las órdenes de su padre cuando a éste le daba por meter las narices en los negocios. Aún enfermo, le gustaba tener el control y día sí, día no, Gabriel tenía que aguantar y escuchar todas y cada una de sus absurdas peticiones. Esta vez le había pedido que organizase una fiesta benéfica para recaudar fondos para el hospital. Era una buena causa, pero, claro, siempre hacía el bien a costa del trabajo de Gabriel, ya que él sería quien se ocupase de todo, prescindiendo del poco tiempo libre del que disponía. La puerta se abrió de golpe y Óscar, su socio y mejor amigo, atravesó el despacho sin ni siquiera saludar, entrando como un elefante en una cacharrería. Estaba sudoroso, se le veía muy preocupado. Su boda se celebraba en una semana y estaba consiguiendo desquiciar a todos los que estaban a su alrededor. «¡Joder!», gritó y sacudió los brazos como si intentase quitarse un peso. Capítulo 10. ¿Y ahora qué pasa? Gabriel todavía no se había acostumbrado a sus salidas de tono. Óscar y él eran muy parecidos, contenidos, tranquilos, rara vez expresaban lo que sentían, pero últimamente su amigo no hacía gala de esa contención. Que su carácter fuera semejante no era casualidad. El hecho de haber compartido los años más duros de su vida en una institución americana parecida a un campamento militar, pero a la que ellos se referían como un campo de concentración, los había unido. Pero también había forjado un carácter que a la vista del resto del mundo se denominaría introvertido y al que Elena, la hermana pequeña de Óscar, denominaba sin corazón. Así que ver a Óscar demostrando nerviosismo era algo muy raro. El padre de Gabriel envió a su hijo para darle la más estricta educación. Y el de Óscar, gracias a unas pocas plazas que salieron para familias desfavorecidas, para intentar sacarlo de unos amigos y una vida
que lo llevarían a la perdición. Desde el primer momento se cayeron muy bien y se unieron. Juntos sufrieron los más duros castigos y abusos. Se apoyaron el uno en el otro. De esa terrible experiencia, que duró 4 largos años, nació una fuerte y consolidada amistad. Hoy he tenido otra discusión con mi madre. La familia del novio había venido del pueblo hacía una semana, y desde que llegaron, desbarataron planes y consiguieron que el tranquilo, pacífico y poco comunicativo Oscar se transformase en uno irracional, gritando a los 4 vientos y desahogándose soltando sapos y culebras por su boca. ¿Por? Gabriel se quitó las gafas de pasta, las dejó sobre la mesa y se masajeó la frente. La conversación iba a ser larga, así que se recostó en su silla y se limitó a mirar a su amigo. «Otra vez lo mismo». Paseaba de un sitio a otro del despacho, y, aunque no era una sala pequeña, Gabriel estaba comenzando a marearse con tanta caminata. «¿Podrías hacer el favor de sentarte?» Oscar miró a su amigo preocupado, obedeció y se sentó en la silla frente a él. «¿Te duele de nuevo la cabeza? ¿Tienes migraña?» «No, mamá», contestó burlándose por la muestra de inquietud de Oscar. «Eres gilipollas. Te juro que no me voy a preocupar más por ti». El antiguo Oscar nunca se habría molestado por una cosa así. El Oscar contenido no hubiese soltado un taco. Simplemente se hubiera limitado a sentarse y soltar lo que había venido a decirle, sin más preámbulos ni rodeos. Pero lo que diferenciaba a este Oscar del antiguo era la que dentro de poco sería su mujer, Lorena. Ella había obrado el milagro, como decía Elena, y con su magia le había transformado en un hombre nuevo. Uno que era incluso capaz de llorar viendo 4 bodas y un funeral, y que sonreía como un bobo cuando Lorena lo miraba. «No te enfades, hombre, y cuéntame qué han hecho esta vez». «Se trata de mi hermana». Lanzó un fuerte suspiro. «Quieren que cuando Lorena y yo nos casemos y nos marchemos, ella regrese al pueblo». Con tan solo 15 años, Elena se había ido a vivir con su hermano y Gabriel a la gran casa que éste tenía en Madrid. Sus padres apenas tenían recursos, y Elena quería estudiar para alcanzar su sueño de ser profesora. Así que la enviaron a un buen instituto de Madrid, y después cursó su carrera de magisterio, que había concluido hacía tan solo un año, con unas excelentes notas. Ahora trabajaba en un colegio cerca de la casa que compartía con los 2 hombres, dando clases a niños de 3 años. «No», gritó Gabriel, y Oscar saltó en su silla, sorprendido por la reacción de su amigo, que carraspeó y se forzó a mostrarse de nuevo contenido y tranquilo. Quiero decir que eso no puede ser. Elena tiene su trabajo aquí. Uno para el que se ha preparado y le gusta. Es mayor de edad, no una niña». Volvió a carraspear y se movió inquieto en la silla. A no ser que ella quiera irse. Pero ¿cómo va a querer encerrarse en un pueblo que ni siquiera tiene una escuela? Los niños tienen que coger todos los días un autobús y viajar casi 5 kilómetros para ir al colegio. Ella quiere quedarse. Pues entonces no hay problema. Ya, eso lo entiendes tú y lo entiendo yo. Pero según ellos, es raro que se quede viviendo contigo después de que yo me vaya. Bah, tonterías. Yo hablaré con ellos. Ya sabes que me adoran. Les convenceré y haré que se marchen al pueblo tranquilos. Para los padres de Oscar y Elena, Gabriel era también como su hijo. Además, gracias a él, Oscar tenía un buen trabajo en la empresa que dirigía y Elena sus estudios. Gabriel había sido muy generoso con ellos, aportando no solo vivienda y dinero, sino una familia en la que apoyarse. «Elena es para mí como una hermana. Yo cuidaré de ella cuando tú no estés. Seré su sombra», continuó Gabriel. «Lo sé, eso les dije. Pero según ellos es raro que un hombre con tu edad viva con una jovencita indefensa y pura como mi hermanita». Su tono burlón acompañaba perfectamente a sus palabras, porque ni Gabriel era un anciano, pues solo tenía 38 años, ni Elena, con sus 25, era una pura criatura ni estaba indefensa. Gabriel soltó lo que a duras penas podría parecerse a una risilla, pero enseguida volvió a ponerse muy serio, es decir, recompuso su habitual semblante y dijo: «Todo eso son tonterías. En realidad es ella la que tiene que decidir.
Con 25 años no creo que vuestros padres puedan hacer nada. Como ya habían hablado del tema, Gabriel estaba totalmente seguro de que Elena no quería irse de su casa. Después de 10 años conviviendo, su relación era como de hermanos, se respetaban y se querían. La enorme casa de Gabriel se había convertido en un hogar para Elena. Estoy deseando que pase la boda y que mis padres regresen al pueblo. Te juro que me están volviendo loco. Todos lo estaban deseando, incluso Gabriel, aunque por educación no diría nada. Estaba harto de escuchar a la pareja quejarse por todo. Metían las narices en su vida, analizaban cada cosa que hacía, y eso que él no era hijo suyo, y por deferencia les había dado alojamiento en su casa. Si no fuera por su educación, les habría arrojado a la calle el primer día cuando, nada más llegar, las primeras palabras que le dijeron a su hija fueron: «Estás muy delgada». Elena se quedó plantada con los brazos abiertos. Esperaba un fuerte abrazo por parte de sus padres, besos y palabras de cariño. Al fin y al cabo, no se veían desde las Navidades, pero ellos se limitaron a criticar su apariencia. Al ver el dolor que sus ojos reflejaron, a Gabriel le dieron unas tremendas ganas de ordenarles que se fuesen de su casa, pero no les dijo nada. Se limitó a rebatirles comentando que Elena estaba preciosa, a lo que ella correspondió con una gran sonrisa. Óscar se marchó algo más tranquilo. Sabía que Gabriel era un tipo frío y un tanto huraño, pero cuando quería algo, cuando se lo proponía, no había nadie que le parase, y estaba totalmente seguro de que conseguiría que sus padres regresaran al pueblo totalmente tranquilos y convencidos de que Elena estaría mucho mejor con él. Al día siguiente era el evento más esperado desde que Óscar y Lorena anunciaron su boda. Esa noche se celebraba una cena donde toda la familia y los amigos se reunirían antes de que los novios pasasen por el altar. Cena de compromiso la llamaron, pero a Gabriel le parecía más un paripé que habían montado los padres de la novia para mostrar lo ricos y famosos que eran. La novia provenía de una familia adinerada que se encargaría de pagarlo todo. La cena se celebraba por todo lo alto en el lujoso restaurante de Madrid Sancheloni, situado en pleno Paseo de la Castellana. Tenían un bonito salón reservado exclusivamente para ellos, donde iban a degustar la cocina de 2 de los mejores chefs. En casa de Gabriel, a una escasa media hora de ir al restaurante, la actividad era frenética. El día que su padre ingresó en una clínica al caer enfermo, Gabriel se mudó de la gran casa en la que había vivido junto a Óscar y Elena a una un poco más pequeña. Esa en la que su madre pasó los últimos días de su vida. La gran casa le traía malos recuerdos y quiso huir de ellos. Sabía que sonaba cobarde, pero su vida ya había sido suficientemente dura como para pasar el resto de sus días en un lugar donde todo le recordaba a aquel día que su padre destrozó su vida, aquel en el que le separó de las 2 personas que más amaba, su hermano y su abuela, a los que Octavio se encargó personalmente de que terminase odiando. Muchos fantasmas del pasado recorrían las habitaciones de ese enorme palacio. El fantasma del dolor, de la soledad, lo miraba desde cada esquina de esa fastuosa mansión. Cuando se mudó a la nueva, decidió que tan solo contaría con la ayuda de una asistenta y no del extenso servicio al que estaba acostumbrado los años que vivió con su padre. Él pasaba casi todo el día fuera de casa trabajando, y Elena y Óscar ayudaban mucho. No necesitaban 10 chicas de servicio. Gabriel estaba terminando de vestirse cuando alguien tocó a su puerta. «Pase», dijo, deseando que no fuese ninguno de los progenitores de sus amigos. «Hola». Óscar asomó la cabeza y de un salto entró y cerró la puerta. «Vaya, estás muy elegante». Gabriel torció la boca, esbozando una de sus sonrisas. Llevaba un traje negro hecho a medida. Le favorecía y le quedaba perfecto. Al ser un hombre grande y con un cuerpo esculpido por el deporte, estaba muy atractivo. Procuraba practicar boxeo casi a diario. Necesitaba desfogar una rabia y un dolor que siempre trataba de ocultar a los demás, pero que permanecían a su lado día tras día. «Tú tampoco estás nada mal». «Gracias». Óscar se acercó a su amigo y le arregló el nudo de la corbata, mientras trataba de tragar el que tenía él en su garganta desde que despertó esa mañana, y recordó que dentro de muy poco se iría muy lejos, dejando la vida que hasta entonces
había compartido con su mejor amigo, su hermano, el único que, desde que se conocieron, no le había fallado, permaneciendo a su lado en todo momento. Gracias a él tenía trabajo, un hogar y una estabilidad en su vida. «Ahora está perfecto», dijo Oscar cuando vio que el nudo había quedado totalmente derecho. Dio un paso hacia atrás y miró a los ojos de su amigo. Los suyos estaban vidriosos, apenas podía retener las lágrimas. «¿Quién le ha visto y quién le ve?», pensó Gabriel al verlo tan afectado. Era increíble lo que el amor por una mujer podía llegar a transformar a un hombre. Sintió una leve punzada de envidia. Le gustaría dejar atrás toda la mierda que llevaba dentro y liberarse, como su amigo lo había hecho. «Yo quería...». Oscar continuó hablando. Bueno, más bien intentándolo. Parecía no encontrar las palabras correctas. Se tocaba el pelo nervioso y bajaba la mirada. ¿Qué pasa, hermano? Sabes que me puedes decir lo que quieras», le animó Gabriel. «No quiero parecer muy... ya sabes», resopló y se puso rojo como un tomate. «Vamos, suéltalo». «Joder, no quiero parecer muy tierno». Gabriel hizo un gesto con las manos, indicando que ni se le ocurriera acercarse, y con tono jocoso le dijo: «No se te estará ocurriendo besarme, ¿verdad?». Su intento de relajar el ambiente para que Oscar se sintiese de nuevo cómodo resultó y éste soltó una carcajada. «¡Buah, qué asco! Nunca se me ocurriría». Ambos se rieron. «Venga, dispara», alentó Gabriel a su amigo. «Es solo que quería darte las gracias por todo». «No tienes por qué». «Sí tengo, y por favor no me interrumpas. Tengo el discurso ensayado y necesito soltarlo». Gabriel asintió y se dispuso a escuchar sin decir nada en absoluto. Le hizo un gesto con la mano, indicándole que continuase hablando, y Oscar lo hizo. «Desde el primer día que te conocí...». Tragó saliva. El nudo apretaba con fuerza su garganta y los recuerdos se agolpaban en su cabeza. «Has estado a mi lado. Vivimos cosas terribles juntos y eso une. Si no hubiera sido por el apoyo que me diste en esos días, creo que no lo hubiese soportado. Eres algo más que un amigo para mí. Eres mi familia, mi hermano...». Uf. Resopló con fuerza y movió la cabeza negando. «Joder, tenía un discurso, pero se está yendo todo a la mierda». Rió nervioso. «Tan solo quiero darte las gracias», continuó. «Por tantas cosas. Si estoy hoy aquí, a punto de casarme con la mujer más maravillosa del mundo, la que me complementa es gracias a ti, hermano». Gabriel pudo ver con asombro cómo 2 lágrimas recorrían sus mejillas. Desde que estuvieron juntos en aquella institución, donde con tan solo 14 años habían sufrido vejaciones y torturas, no le había vuelto a ver llorar, y una punzada de dolor le oprimió con fuerza el corazón. «No necesito que me des las gracias, Oscar. Tú dices que yo te ayudé, pero quiero que sepas que tú me salvaste». Ambos hombres se abrazaron con fuerza durante un buen rato. «Creo que te estás poniendo muy tierno. No te estarás volviendo mariquita». Las palabras de Gabriel hicieron que Oscar rompiese a reír y se separase de su abrazo. «Mira que eres cabronazo», dijo sin poder parar de reír. «Te quiero, tío», soltó Gabriel. Y esas eran unas palabras que jamás le había dicho a nadie, porque para él tenían mucho valor y nunca había encontrado a ningún ser humano merecedor de que las pronunciara en voz alta. Oscar conocía mucho a su amigo y al escucharlo, abrió los ojos por el asombro. Pero por dentro se sintió feliz, porque sabía que Gabriel había hecho un esfuerzo sobrehumano al declararle su cariño. «¿Y yo?». De nuevo lo abrazó. «Bueno», se separó y carraspeó. «Creo que nos estarán esperando». «Sí, claro, vamos». De repente, la corbata estaba comenzando a ahogarle y temió ponerse él también a llorar. Y eso sí que no lo haría. Desde los 10 años, cuando le separaron de su hermano y su abuela, no lo había hecho más. A pesar de las palizas, los castigos, nunca había vuelto a llorar. Ese día, se juró que nunca más nadie vería sus lágrimas, y hasta entonces lo había conseguido. «Espérame abajo».
le dijo a Óscar, y sonó como un ruego. Necesitaba estar un momento a solas para reponerse y contenerse. Óscar lo entendía porque lo conocía más que nadie en el mundo y le respetaba. Así que no le presionó. Simplemente caminó hacia la puerta, la abrió y salió, dejándole a solas. Gabriel vio cómo la puerta se cerraba y, agotado, se sentó en la cama. Se apretó con fuerza el puente de la nariz y se aflojó el nudo que con tanto esmero había colocado su amigo, porque le faltaba el aire. Una punzada de dolor le recorrió la frente. «Joder, ay no, por favor», dijo en voz alta, al sentir que la migraña, su amiga fiel desde los 15, amenazaba con fastidiarle la cena. Se levantó y tomó una pastilla para el dolor. El tratamiento que llevaba desde hacía años no le daba ya ningún resultado. Las migrañas cada día eran más fuertes y frecuentes. Tendría que pedir cita para el neurólogo. Hacía mucho que no se hacía ninguna revisión. El trabajo lo absorbía casi todo el tiempo y no veía el momento de ir. Pero ya se estaba volviendo tan insoportable que decidió buscar un hueco y hacer una visita a Viviana, su neuróloga. Menuda bronca le esperaba. Viviana era una mujer de armas tomar y llevaba llamándole muchos meses para que asistiera a consulta y él siempre le daba largas. Decidió que al día siguiente la llamaría. No podía demorar más ni la visita a su neurólogo ni bajar al salón en busca del resto de la familia para ir a esa estúpida cena de compromiso. 9. Esas malditas etapas. Madrid, 2010. Adrián. Dolía tanto su ausencia que en muchas ocasiones no podía ni dormir. Cerraba los ojos e intentaba dejar la mente en blanco, pero ella siempre aparecía con esa sonrisa brillante, sus preciosos ojos verdes y su rubio cabello. Hacía 5 años que ella se había marchado para siempre, pero su recuerdo permanecía intacto. Se volvió en la cama hacia el lado donde ella siempre dormía. Era muy maniática para eso. Sonrió al recordar cómo en un hotel le hizo colocar la cama en otra posición, pues ella siempre tenía que estar cerca de la ventana y en el lado izquierdo. «No podré dormir, necesito aire. Anda, cariño, hazlo por mí», le dijo con esa sonrisa que le tenía conquistado. Y por supuesto, no se lo pudo negar. Y ahí estaba él, a las 5 de la mañana, con un sueño tremendo, moviendo muebles para complacer a la mujer de su vida. Acarició el espacio vacío y suspiró. Un nudo creció en su garganta, uno que le impedía respirar y le obligaba a boquear como un pez cuando se le saca del agua. Se abrazó a la almohada y respiró el aroma. Todas las noches la rociaba con su perfume. Parecía una locura y quizá la gente lo viera como un demente por hacer eso, pero no le importaba. Él seguía comprando ese caro perfume, ese que a ella le gustaba tanto y que, cuando conseguía ahorrar suficiente dinero, le regalaba. «Cariño», le decía cuando aparecía con el frasco de perfume envuelto para regalo. «No quiero que te gastes tanto dinero, es solo perfume. Prefiero que lo gastemos en otras cosas que nos hacen más falta». Y así era. Nunca tuvieron una vida cómoda y fácil. Él trabajaba muchas horas para poder sobrevivir y darle algún que otro capricho. La crisis les había afectado mucho. Nuria había perdido su trabajo y sin ese sueldo y con más gastos, les costaba mucho llegar a fin de mes. «Quiero lo mejor de lo mejor para mi princesa». La tomaba entre sus fuertes brazos y la besaba como si el mundo se terminase. Después, acababan haciendo el amor. Le gustaba acariciarla despacio, sin prisa. Disfrutaba de su cuerpo y la hacía volar alto, muy alto. Gimió. Pensar en esos momentos aún le excitaba, y esto se incrementaba, pues llevaba mucho tiempo sin sentir el calor de una mujer. Ahora solo experimentaba placer con sus recuerdos y su mano. Su psicólogo le había hablado de las 5 etapas del dolor por las que debía pasar. Esas malditas etapas. Primera, negación. Era una mañana de verano, exactamente el 20 de junio, del más caluroso que se recordaba. Nuria había salido a una entrevista de trabajo y él estaba ya en la oficina, inmerso en papeleos que había dejado pendientes del día anterior, porque su hijo Alberto se había puesto malo y tuvieron que llevarlo al hospital. Nunca olvidaría la hora
ni lo que estaba haciendo en ese mismo instante. Eran las 10 de la mañana. Estaba tomando su tercer café y sonriendo al recordar cómo Nuria le regañaría si pudiese verlo en ese momento con la taza humeante entre las manos. Le diría: 3 cafés. ¿Sabes que son malos para la salud? Claro que lo sabía y casi siempre hacía caso de sus consejos. Pero hoy lo necesitaba. El sueño le estaba venciendo. Sonó el teléfono. Era Nuria y, al tercer timbrazo, contestó. «Buenos días», dijo una voz desconocida. Arrugó la frente sorprendido. ¿Quién era ese hombre que llamaba con el móvil de su mujer? «¿Es usted el marido de Nuria Fernández Sierra?» «Sí». «¿Quién es usted?» «Soy policía. Su mujer ha tenido un accidente y A partir de ahí, todo estaba borroso. El aire comenzó a faltarle, mientras que el corazón se había precipitado en una carrera frenética y parecía que se le saldría del pecho. Sus oídos parecían taponados y la vista se le nublaba. El teléfono se le resbaló de las manos. Menos mal que su compañera Encarna se hizo cargo de la llamada. Ella le acompañó al hospital, recibió con él la dura noticia y se ocupó de llamar a Julia, su abuela. Por parte de Nuria, no había nadie a quien avisar. Solo les tenía a él y a su hijo. Nada sabía de su familia. Había crecido en un orfanato y nunca quiso averiguar nada de su pasado. Todo pasó como en un sueño, en una pesadilla terrible, de esas que hacen que te despiertes tembloroso y gritando. Su abuela llegó y entre ella y Encarna le ayudaron a preparar todo el papeleo. Julia había dejado a Alberto con una vecina y se ocupó de dar consuelo y cariño a su nieto. Lo necesitaba. Caminaba como un zombi y no era consciente de nada de lo que le decían o hacía. «No, no, no», se gritaba. «Eso no es verdad, no está ocurriendo. Me iré a casa, Nuria estará esperando con la cena preparada y me dará un beso en los labios». Se repetía una y otra vez. «¿Por qué me miráis así?», preguntaba a su abuela y a Encarna, que no podían evitar sentir lástima. «No quiero que me miréis con pena». Si lo hacían, quería decir que ella había muerto, que no era una mala pesadilla, que era real. Y eso no era así, no podía ser así. Hacía tan solo unas horas le había dado un beso de despedida en la puerta de casa, le había sonreído y prometido que esa noche prepararía una cena de esas especiales para celebrar su cumpleaños, porque ese día cumplía 30, otro dato más para obligarlo a recordar año tras año. Segunda, ira. Enfadado con todos y con todo, no podía hacer frente a lo ocurrido. Apenas dormía ni comía, ni siquiera atendía a su hijo. Se pasaba el tiempo metido en la cama y cuando salía lo hacía de tan mal humor que nadie le soportaba. Discutía por todo y en sus arranques de furia rompía lo que tenía a mano. Esa etapa duró más de la cuenta y, poco a poco, sus amigos se fueron alejando. «Cariño, esto tiene que terminar. Alberto te necesita. Quiere estar con su padre». Julia se había hecho cargo del niño. Vivía en su casa con ella. Pero todos los días visitaba a su nieto e intentaba que recobrara el sentido. «¡Déjame!», le gritaba él sin apenas mirarla a la cara. La casa estaba sucia y él llevaba ya varios días sin ducharse. Las cortinas bajadas no dejaban entrar apenas la luz del sol. «¡No!», gritó Julia con más fuerza, y comenzó a descorrer las cortinas, subir la persiana y abrir de par en par las ventanas para que entrase un poco de aire limpio. «Basta ya. Llevas así muchos días. Te he dejado llorar porque lo necesitabas, pero se terminó. Vas a ducharte y juntos arreglaremos este desastre. Esta noche Alberto regresará a casa contigo». «No tengo fuerzas, no puedo. Vete». Arrojó un vaso de cristal que había sobre la mesa y éste se rompió en pequeños trozos. «Así me siento», dijo, señalando los diminutos pedazos de vidrio diseminados por la alfombra. Lo sé, cariño». Julia se sentó a su lado en el sofá y, con ternura, retiró un mechón de pelo que le tapaba los ojos. «Sé lo que es perder a un ser querido. Me quedé viuda con tan solo 33 años, pero la vida sigue. Llora todo lo que tengas que llorar y el tiempo que precises. Pero recuerda que tu hijo te necesita». La miró durante largo tiempo,
Julia había sufrido mucho, se había quedado viuda muy pronto, casi no tenía ingresos y además de tener que trabajar muchas horas para poder sacar adelante a su hija, tuvo que hacer frente a tantas deudas que apenas tenían para comer. Ahora, la historia se repetía. Él, un poco más mayor, pero también estaba cargado de deudas, y si continuaba así, perdería su trabajo. ¿Por qué?, preguntó con los ojos anegados en lágrimas. ¿Por qué ha pasado esto? Es tan injusto. Se abrazó con fuerza a su abuela y lloró durante horas. Sí, lo es. Muy injusto, dijo ella también entre sollozos. Tercera. Negociación. ¿Cuándo vas a deshacerte de todas las cosas de Nuria? Julia estaba en la cocina haciendo la cena. Esa noche prepararía lo que más le gustaba, macarrones con queso. Estaba tan delgado. Los huesos se le marcaban y sus ojos se veían tan hundidos. Adrián estaba sentado en una banqueta e intentaba ayudar a Alberto con los deberes, pero el niño no hacía más que protestar, pues su padre se quedaba mirando el libro y no respondía a sus preguntas. Durante ese tiempo, Adrián y su hijo dejaron el que había sido su hogar. A Julia le costó mucho convencerlo. No debía estar solo en esa casa, donde todo le recordaba a ella. Le obligó a hacer la maleta con las cosas más imprescindibles y mudarse a su pequeña casa, donde apenas tenían espacio, pero así ella podría cuidar de él y ayudarle a superar su pérdida. ¿Cómo?, preguntó. Le ocurría muy a menudo. Estaba tan metido en su propio mundo que apenas escuchaba lo que los demás le decían. Te decía que tienes que deshacerte de la ropa y de los zapatos de Nuria. Podríamos llevarlos a la parroquia. Hay mucha gente necesitada. No sé. Yo no quiero regalar su ropa y que otra la use. Julia se apartó de la cocina y se acercó a su nieto. Cariño, es necesario apartar todas esas cosas de tu vista. Le colocó el flequillo con cariño. A ella le gustaría saber que sus vestidos sirvieron para ayudar a quien más lo necesita. Tienes razón. Adrián tomó la mano de su abuela y la besó. Pero tengo tanto miedo. Papá, no tengas miedo. Yo cuido de ti. Ambos se sorprendieron. Creían que el niño estaba atento a sus deberes y no prestaba atención a la conversación que los adultos estaban manteniendo. Adrián tomó a su hijo entre sus brazos. Tienes razón. Si tú estás a mi lado, nada tengo que temer. Lo apretó contra su cuerpo y dejó un tierno beso sobre su pelo revuelto. ¡Ojo, papá, me haces daño!, protestó e intentó zafarse del fuerte abrazo de Adrián. Perdón, dijo él entre sollozos, intentando secarse las lágrimas con disimulo para que el niño no le viese llorar. Anda, ve a lavarte las manos, que vamos a cenar. Alberto le besó en la mejilla y salió a la carrera de la cocina. ¿Cómo pude ser tan egoísta? Miró a su abuela en busca de una respuesta. En ningún momento he pensado en él. Le he dejado de lado para centrarme en mi dolor. Dios, me siento tan mal. Dejó salir toda su pena. Permitió que otra vez las lágrimas corrieran como un torrente y se dejó abrazar con fuerza por su abuela. No te culpes, es normal. Pero a partir de ahora, todo tiene que cambiar. Iremos mañana, que es sábado y no tienes que trabajar, a tu casa. Recogeremos todas las cosas de Nuria y Alberto y tú volveréis a retomar vuestra vida. ¿Qué haría yo sin ti? Se movió entre los brazos de la abuela y depositó un tierno beso en su mejilla. Cuarta. Depresión. Pero Julia no consiguió que su nieto guardase en cajas toda la ropa de Nuria. Al abrir el armario y encontrarse frente a sus faldas, sus pantalones, sus camisas, se derrumbó de nuevo. Toda la determinación que había sentido la noche anterior se vino abajo y terminó sentado sobre la cama, con el armario abierto de par en par y la cabeza llena de recuerdos que lo único que hacían era doler. Sonrió al recordar las veces que la regañaba, pues invadía su pequeño espacio en el armario y apenas podía colocar su ropa. Adrián, refunfuñó su abuela. No puedo. Por favor, yo. Regresaron a casa de Julia igual que habían ido, con las cajas vacías y una terrible sensación de impotencia por parte de ella y de desesperación por parte de él.
En los días siguientes, lo único que cambió fue que Adrián estaba más atento con su hijo. Pero seguía sin comer, apenas dormía, y su aspecto físico se había deteriorado tanto que Julia temió por su salud y le obligó a ir al médico. «Por Dios, Adrián, haz el favor de quitarte esas barbas». Desde que Nuria había fallecido, no se preocupaba nada de su imagen. «Y quítate ese pantalón de una vez, te está roto. Anda, tráiquete coso, no puedes ir al médico con esa pinta». «Al doctor le importará una mierda mi pinta. Déjame, llegó tarde». «Voy contigo». «No de eso nada. He dicho que voy». Y cuando Julia se empeñaba en algo, no había quien la parase. No se fiaba de su nieto. Era capaz de sentarse en un banco en el parque y no ir al médico. Dejaron a Alberto con su vecina Mari, que siempre estaba dispuesta a ayudar. Adoraba a Adrián y al niño. Tomaron el metro y durante todo el camino, Adrián no dejó de protestar. Que si le trataba como un niño, que si podía ir él perfectamente solo, que si no la necesitaba. Pero Julia no lo escuchaba. Se había puesto una meta. Adrián saldría de esa vencedor, pasase lo que pasase. El médico le diagnosticó depresión y le mandó al psiquiatra. A partir de entonces, tuvo que tomar pastillas e ir a visitarle cada mes. 5. Aceptación. Me voy a casa. Julia no se lo podía creer. Habían pasado 3 años y Adrián no parecía reponerse. Continuaba luchando por su hijo, pero su vida se había vuelto monótona. Trabajaba horas y horas y cuando regresaba, se pasaba el resto del día con Alberto. No salía con amigos, en el trabajo permanecía aislado. No conversaba ni tomaba el café con nadie, ni siquiera con Encarna, a la que echó de su lado. Tan solo interactuaba con su abuela y su hijo. Así que, cuando le comunicó que regresaba a su casa, Julia se quedó tan sorprendida que apenas pudo articular palabra. Adrián necesitaba retomar su rutina. Su dolor le acompañaba día a día, uno tan fuerte que pensó que jamás lograría superar, pero asumió que tendría que vivir con él. ¿Estás seguro? Sí. He contratado el servicio de desayuno y comedor en el colegio de Alberto. Lo dejaré antes de ir a trabajar y lo recogeré por la tarde cuando salga. A mí no me importa ir a llevarlo y a buscarlo. Lo sé, abuela, pero tenemos que apañarnos solos. Sabes que me tienes para lo que necesites. Julia puso su mano sobre la mejilla de su nieto con cariño. Él apoyó la suya sobre la de ella y la apretó para sentir más su contacto. Cerró los ojos, recreándose en lo bien que se sentía esa tierna caricia. Lo sé, dijo, y cuando abrió los ojos, 2 perfectas lágrimas brotaron de ellos. Se abrazaron, porque así Adrián se sentía protegido y con valor para afrontar lo que iba a ocurrir a partir de la decisión que había tomado. Había superado las estúpidas etapas, pero no había olvidado. Nunca podría olvidar. Se dio otra vuelta en la cama y suspiró con fuerza. Se acabó, dijo con determinación. Se levantó de la cama y con decisión entró en el baño. Tomó el perfume, ese con el que impregnaba la almohada, lo destapó y comenzó a volcarlo en el inodoro. Despacio, muy despacio, el líquido fue cayendo. El aroma inundó todo el espacio del pequeño servicio y se hizo tan pesado que incluso resultaba desagradable. Hacía mucho que no dejaba que las lágrimas saliesen, y no por falta de ganas. La última vez fue sentado en la cocina de su abuela el día que decidió regresar a su casa. Pero en ese instante, viendo cómo el bote de perfume se iba vaciando poco a poco, lloró con intensidad, con tanta que incluso sollozaba. Ahora sí que todo iba a cambiar. Nada de perfumar la sábana para regocijarse en su dolor. Nada de mantener el retrato de ella sobre su mesilla para mirarlo mientras intentaba dormir. Nada de mantener su abrigo colgado tras la puerta de la entrada para abrazarse a él cuando llegaba del trabajo. Todo eso, desde ahora, formaría parte del pasado. Adrián Arauna Jiménez iba a vivir, iba a intentar ser feliz, a superar su dolor. 10. Vivir sin aire. Madrid, 2010. Gabriel. Bajó las escaleras a la carrera
disimulando como un buen actor su intenso dolor de cabeza. Como llevaba muchos años haciéndolo, nadie se dio cuenta. Abajo estaban ya los padres de Óscar y Lorena. ¿Nos vamos?, preguntó el novio nervioso. Falta Elena, dijo Gabriel, moviendo su dolorida cabeza en busca de la chica. Perdonadme. Se escuchó su voz en lo alto de la escalera. Ya bajo. Todos volvieron la mirada hacia ella. Cuando Gabriel la vio, se le secó la boca y sus ojos se quedaron fijos en Elena. No podía ni siquiera pestañear. Llevaba un vestido negro. El cuerpo era de encaje chantilly, los tirantes cubrían sus hombros y se ceñía a su cuerpo de tal manera que resaltaba sus pequeños pechos. La falda en chifón era larga y la llevaba cogida con una mano para no pisarla al bajar las escaleras. Cada paso que daba, una enorme raja dejaba al descubierto su pierna derecha, una maravillosa, larga y bien torneada extremidad que quitó el aliento a Gabriel. Su pelo negro caía suelto sobre sus hombros, al más puro estilo de Hilda en los años 50. Su maquillaje le aportaba luminosidad a su rostro y los labios, pintados en un intenso rojo, eran de lo más provocadores. Cuando Gabriel reparó en ellos, tragó saliva con dificultad. Estaban tan apetitosos y sensuales que por su mente pasó el pensamiento de saborearlos. Lo descartó de inmediato y se reprendió. ¿Nos vamos?, interrogó Elena con una inmensa sonrisa, y todos se pusieron en marcha. Todos, menos Gabriel, que no le había quitado ojo de encima desde que la vio en la escalera y que se había quedado paralizado. Todos fueron saliendo de casa, pero él continuó observando cada rasgo, cada forma de su cuerpo, su manera de moverse, y cuando ella le dio la espalda para salir tras Óscar, su parálisis se intensificó al ver la perfecta espalda, pues con ese vestido la llevaba totalmente al descubierto, adornada tan solo con los anchos tirantes que llegaban hasta la alta cinturilla de la falda. «Eres un cerdo», pensó al notar cómo crecía una enorme erección que se ocultaba bajo su chaqueta abrochada y dio gracias a que los demás no se hubiesen dado cuenta de lo que Elena le había provocado. Sacudió la cabeza intentando sacar de ella las imágenes que en esos momentos la inundaban. Imágenes de lo más explícito donde Elena era la protagonista. Salió enfadado consigo mismo por no mirarla como debía hacerlo un hermano. Con Elena, por ser tan preciosa, y con el mundo, por haberla puesto en su camino para tentarle a pecar. Cuando llegaron al restaurante, la erección continuaba palpitante dentro de sus pantalones, ya que Óscar tuvo la brillante idea de que Elena viajase como su copiloto, mientras que él se llevaba a sus padres y a su novia. Fue una tortura verla bajar las escaleras y pensó que ahí se quedaría la cosa. Pero lejos de solucionarse su problema, este se incrementó cuando, al sentarse en el coche, la raja de su falda dejó al descubierto sus piernas y su perfume afrutado inundó el interior, dejándolo sin aliento. «Estás muy callado», le dijo. ¿Y cómo no iba a estarlo? Apenas podía tragar saliva. Hablar estaba totalmente descartado. Temía que, si lo hacía, diría alguna estupidez, tipo: «Estás tan preciosa que me muero por follarte esta noche». No contestó. Simplemente se encogió de hombros como quitando importancia a su silencio y puso música con la intención de concentrarse en la melodía e intentar olvidar a la mujer tan espectacular que estaba sentada a su lado. Sonaba My Way, interpretada por Frank Sinatra, y él seguía la letra dentro de su cabeza para no pensar en las largas y torneadas piernas de Elena. Pero su perfume era tan intenso y peculiar, tan delicioso, que no la dejaba olvidarse del todo. «Tendrías que modernizar un poco tu repertorio de música». Carraspeó, pues su voz sonaba chillona. «Me gustan los clásicos». Ya en el restaurante, Gabriel pudo relajarse un poco. No le sentaron juntos y era de agradecer, pero a cambio tuvo que soportar a cada lado a dos de las amigas de la novia, Olga y Maca. No le habían quitado ojo desde que entró en el restaurante y no hacían otra cosa que acribillarle a preguntas, en algunos casos muy personales, en un claro intento de ligar con él. Gabriel no era una persona muy sociable ni divertida. No le gustaba hablar mucho y menos de sus cosas, así que se pasó toda la cena intentando desviar la atención de las chicas hacia otra parte que no fuese él. La de su derecha, Olga, era un auténtico bombón, curvas de infarto, grandes pechos, rubia y con unos preciosos ojos azules.
No hacía otra cosa más que acercar y frotar su enorme busto en el brazo derecho de Gabriel, que intentaba evadirse, pero al hacerlo, se aproximaba más a Maca, que estaba a su izquierda, y tomaba su acercamiento como una señal de que ella le gustaba más que la rubia. Maca también era una mujer preciosa, más delgada y de formas menos insinuantes, pero su cara redonda, con labios gruesos y nariz respingona, llamaba la atención. Cuando llegaron los postres, Gabriel estaba tan desesperado que se disculpó y, alegando que tenía que hacer una llamada muy importante, se levantó de la mesa. Necesitaba un poco de aire y liberarse de esas dos mujeres. Salió del restaurante y la noche lo saludó con el sonido del tráfico, que en plena castellana era constante. Corría una agradable brisa y, a pesar del ruido, Gabriel se sintió cómodo. Alzó la mirada al cielo en busca de alguna estrella, pero la polución de Madrid no permitía ver casi ninguna. Eso sí, la preciosa luna llena alumbraba el cielo como si fuese un enorme foco. Se apoyó en la fachada y se limitó a contemplarla. Si fumara, se encendería un cigarro, pero hacía ya 10 años que lo había dejado. Algunas veces, como esa noche, sentía la imperiosa necesidad de dar una calada. Suspiró. No lo volvería a hacer, pero al fin y al cabo era una droga. Toda su vida sería un exfumador con ganas de recaer en su adicción. ¿Estás bien? La voz de Elena sonó cercana, pero él sabía que ella estaba allí antes de que hablara. Su perfume la había delatado. Ese aroma afrutado tan peculiar en ella le había llegado hacía tan solo unos segundos. Sí, solo quería salir a tomar un poco el aire. Elena se apoyó a su lado en la pared y compuso la misma postura que él tenía, piernas cruzadas a la altura de los tobillos y brazos detrás de la espalda. Son unas pesadas. Gabriel la miró y ella movió la cabeza señalando dentro del restaurante. Él entendió que se refería a las dos amigas de Lorena que llevaban toda la noche acosándole. No te puedes imaginar cuánto. Puso los ojos en blanco, dando énfasis a sus palabras. Se movió rápido y se puso de lado. Así podía mirarla. Esta vez era su hombro el que se apoyaba en la pared y metió las manos en los bolsillos de su pantalón. La culpa la tienes tú. Elena le sonrió. ¿Yo? ¿Por qué? Arrugó la frente y ella se carcajeó por su cómica expresión de incredulidad. «Está tan mono», pensó. Era muy raro verle expresar algún tipo de sentimiento. El verdadero Gabriel apenas se dejaba ver. Se mantenía oculto de los demás, pero cuando asomaba un poco la cabeza, deslumbraba a quien, como ella y su hermano, tenían la fortuna de conocerlo. Era una pena que no lo hiciese más a menudo, pues, si Gabriel era un hombre atractivo, cuando sonreía o la miraba como en ese momento, conseguía derretirla como un helado puesto a pleno sol. Sí, tú. Estás tan bueno que atraes a las mujeres como las abejas a la miel. Gabriel clavó sus ojos en los de ella. ¿De verdad crees que estoy bueno? Elena asintió y su melena se movió al compás de cabeza. Gabriel no pudo resistirlo. Extendió la mano y colocó uno de sus mechones, después de acariciarlo, detrás de su oreja derecha. Un fuerte deseo de besarla le dejó cao. ¿Qué le estaba pasando últimamente? Sacudió la cabeza, intentando sacarse esas ideas absurdas. Joder, eres un cerdo sin escrúpulos, se reprendió. Era la segunda vez que se regañaba en esa noche, con el mismo apelativo, y eso le preocupaba. No podía mirar a Elena como una mujer deseable y atractiva. Tenía que verla como una hermana. Se separó de la pared y, sin casi mirarla, comenzó a andar hacia la puerta de entrada al restaurante. Vamos, le dijo, y sujetó la puerta caballerosamente, como era su costumbre, para que ella entrase. Cuando llegaron al salón, la cena había concluido y Maca tuvo la brillante idea de proponer un sitio para tomar unas copas y bailar un poco. El lugar en concreto se trataba de un local de moda llamado Suéltate el pelo, y a todos les pareció una idea estupenda. Los padres de los novios se excusaron diciendo que dejaban a los jóvenes solos. Gabriel, al que no le apetecía continuar la noche con sus acosadoras particulares, se ofreció a llevar a casa a los padres de Elena y Óscar. «Oh, no puedes hacer eso», dijo Olga, y de nuevo se acercó tanto a él que pudo sentir sus pechos contra su brazo. Ese gesto se estaba convirtiendo en una costumbre que a Gabriel, más que excitarle como era su intención, le molestaba. «Estoy cansado. De verdad que lo siento, pero prefiero irme a casa».
Se separó todo lo que pudo de ella, pero la rubia no cejaba en su empeño, y lejos de darse por vencida, acometió otra vez, le cogió de la cintura y tiró de él. «De eso nada. Tú te vienes con nosotras. Ya descansarás mañana», ordenó, y Maca asintió entusiasmada. Le asió por el otro brazo y dijo: «Además, nos tienes que llevar a nosotras. Los coches están todos llenos. Si no nos llevas tú, nos quedaremos sin copas». La morena acompañó sus palabras con una dulce y tierna mirada cargada de picardía. «Lo siento, chicas, pero tengo que llevarlos a casa». Gabriel volvió a intentar escabullirse señalando a los padres del novio. «No te preocupes», intervino Manuel, el padre de Lorena. «Nosotros los llevaremos a casa». Gabriel deseó que el suelo se abriera a sus pies y que se le tragase la tierra. Sin poder evitarlo, miró con rabia a Manuel, pues había estropeado su perfecta excusa para marcharse y huir de esas dos. Finalmente, con una morena y una rubia a cada lado agarrándose con fuerza de sus brazos, caminaba hacia el coche, sintiéndose como un reo camino del patíbulo. Con la mirada rogó a Elena que no le dejase solo, y la chica corrió como una loca para lograr ocupar el asiento de copiloto. Rió al conseguirlo y, ya sentada, con su cinturón puesto y una sonrisa de triunfadora, recibió las miradas de odio de Olga y Maca. «Te lo estás pasando bien, ¿verdad?», preguntó Gabriel en voz baja al verla sonreír. «Mucho», contestó ella. La conversación en el interior del coche volvió a centrarse en él, solo que esta vez las chicas habían conseguido una fuente de información nueva que se prestaba encantada a responder todas las preguntas por él. Elena se divertía y le seguía el juego, mientras que Gabriel luchaba por mantenerse totalmente al margen, aunque el tema de conversación era sobre su vida y milagros. Ella le estaba describiendo como un superhéroe que la había salvado de la miseria y acogido a ella y a su hermano en un acto de heroicidad y bondad. Gabriel estaba incómodo. Más de una vez estuvo tentado de poner la música a todo volumen para no escucharla. Él no era ningún héroe. Todo lo contrario, era un egoísta, porque su intención no había sido tan desprendida y tan humanitaria. Simplemente no quería estar solo. Desde los 10 años, cuando su padre se lo llevó a Estados Unidos, estuvo solo. De repente se vio privado del cariño de su abuela y de su hermano, y sufrió tanto que, cuando conoció a los 14 en el internado a Oscar, se apoyó en él y buscó un compañero, buscó un nuevo hermano. Después del internado, le ayudó a pagar sus estudios en su misma universidad por no quedarse solo de nuevo, y más tarde le dio trabajo como directivo de una de sus empresas. Elena también fue bien recibida en su casa, una hermana, alguien a quien proteger y querer. Ella, a cambio, le daba cariño y él lo aceptaba sin pensarlo. El camino se hizo eterno, y eso que el local estaba muy cerca. Pero tuvo la mala suerte de no encontrar aparcamiento y mientras él daba vueltas, rezando por encontrar un hueco, ellas parloteaban sin descanso. Por fin, con el coche ya estacionado y parado, la morena y la rubia se bajaron. Elena iba a abrir su puerta cuando él la tomó del brazo reteniéndola. «Esta me la pagas», susurró entre dientes, y su amenaza ocasionó una fuerte carcajada por parte de Elena que, sin más, se bajó del coche y caminó hacia el local seguida de las chicas. El garito en cuestión era un bar de copas donde sonaba a todo trapo música española de los 80 y 90, decorado con juguetes, revistas, carteles de películas de esa época. Cuando entraron, el grupo Los Secretos cantaba, junto a gran parte de la gente que se desgallitaba, su famoso tema «Déjame». Componían un grupo extraño, las chicas con vestidos largos y elegantes, y ellos con traje, cuando todo el mundo en ese local vestía de modo informal. Llamaban la atención, y Gabriel se sintió un tanto incómodo. Al resto parecía no importarle en absoluto. Elena, Maca, Olga, Lorena e incluso Oscar cantaban entusiasmados, mientras que él no sabía dónde meterse. Buscaron un sitio. Los chicos se acercaron a la barra a pedir las bebidas, y ellas se quedaron bailando al son de Alaska y su «¿A quién le importa?». Por fin, Gabriel encontró dónde ubicarse con su zumo de melocotón. Jamás tomaba alcohol. Se sentó en un taburete y se limitó a contemplar cómo los demás se divertían. Elena estaba preciosa, cantaba a voz en grito y bailaba como una posesa. Se la veía feliz, y eso le hizo sonreír. La música se volvió más lenta, y entonces comenzó a sonar Vivir sin aire de Maná. Vio que Elena se acercaba a él, y casi se le para el corazón al ver cómo lo miraba. Parecía devorarle. Ella jamás lo había mirado así.
Gabriel, le dijo al oído, baila conmigo. Óscar se movía al compás de la música abrazado a la que, dentro de una semana, sería su esposa. Tanto Olga como Maca parecían haber encontrado pareja de baile en dos chicos que, desde que entraron, no les habían quitado el ojo de encima. Y a él le pedía a Elena bailar. ¿Bailar? Nunca he bailado, pensó. No iba a bailar, de eso estaba seguro. Comenzó a negar con la cabeza, pero un joven se acercó a Elena y la tomó de la cintura. Le dijo algo al oído, pero ella no contestó. Se limitó a mirar a Gabriel, esperando su reacción, y ésta no se hizo de rogar. Dejó el vaso, se bajó del taburete y tiró de la mano de Elena, separándola de ese baboso que estaba tocándola sin tener permiso alguno. La abrazó con fuerza y juntos comenzaron a moverse. Gabriel de una forma torpe, con tan solo un balanceo, y Elena de una manera segura, intentando guiarle. Ella acomodó las manos sobre los hombros de Gabriel, que le sostenía la cintura como si estuviese sujetando el vaso de zumo. «Relájate», le dijo Elena entre risas al notarle rígido como un palo. «Déjate llevar». ¿Dejarse llevar? Ni loco. Si lo hacía, terminaría abrazándola con fuerza y frotando su erección contra su vientre mientras la besaba en la boca. «Mierda, joder. ¿Qué coño me pasa?», se dijo asustado. Ese deseo por Elena, siendo sincero consigo mismo, no era nada nuevo, pero esa noche se estaba incrementando. Si no hacía algo, todo se iría a la mierda. Óscar jamás le perdonaría que tocase a su hermana. Si supiese los pensamientos calenturientos que en ese momento tenía, se enfadaría. «Ella es como mi hermana», se repetía una y otra vez, intentando no sentir, intentando no desearla. «Pero no puedo. Siento que muero. Me estoy ahogando sin tu amor. Como quisiera poder vivir sin aire. Como quisiera calmar mi aflicción. Como quisiera poder vivir sin agua». Elena cantaba sin apartar la mirada de sus ojos. Parecía desear lo mismo que él. ¿Qué narices le pasaba? Su cabeza no dejaba de pensar que eso no estaba bien, que no debía abrazarla ni desearla. Pero su cuerpo reaccionaba a su proximidad, a su olor. Poco a poco se fue relajando y, cuando se quiso dar cuenta, sus manos se posaban sobre la piel desnuda de su espalda. La había acercado más a su cuerpo. La nariz olisqueaba su cabello y sus labios, casi apoyados sobre su sien, se movían siguiendo la letra de la canción. Como quisiera lanzarte al olvido. Como quisiera guardarte en un cajón. Como quisiera borrarte de un soplido. Me encantaría matar esta canción. Entonces, Elena apoyó la cabeza en su pecho y se abrazó a él con fuerza. Podía escuchar el fuerte y rápido latido de su corazón. Era la primera vez en todos los años que le conocía que él la miraba como una mujer y no como su hermana pequeña. Desde el momento en el que bajó las escaleras esa noche, pudo sentir el cambio en su manera de verla. Empezó a sospechar que algo había cambiado cuando, en el coche, de camino al local donde iban a cenar, Gabriel miraba cuando creía que ella no se daba cuenta sus piernas. Juraría que, cuando se lo encontró fuera del restaurante y le acarició un mechón de pelo, estuvo a punto de besarla. Y ahora sabía que él la deseaba porque su corazón se lo gritaba en cada latido. Gabriel la separó de su cuerpo con un movimiento brusco. «¿Estás bien?», le preguntó asustada. Estaba rojo y sudoroso. Parecía al borde de un colapso. Sí, yo tengo que irme». Sin decir nada más, salió del local casi a la carrera. No miró hacia atrás en ningún momento. Simplemente se subió en el coche y, a toda velocidad, se encaminó hacia su casa. «Has hecho bien en irte, muy bien. Nunca, jamás la tocarás, nunca», se dijo. 11. Luchando. Adrián. «Adrián, el jefe quiere verte en su despacho», le dijo Encarna nada más verlo entrar en la oficina. «Joder, mal asunto», pensó Adrián. El jefe solo llamaba a su despacho por dos motivos: despedir o echar una de sus broncas. Y para la segunda no tenía motivos.
así que seguramente le iba a largar. No le hagas esperar, hoy está de un humor. Si no había tenido suficiente después de una noche ajetreada, sin apenas pegar ojo, pues Alberto había estado con fiebre y vomitando, de tener que levantarse mucho antes de la hora normal para dejar el niño a su abuela, porque así no podía ir al cole, de soportar un desagradable viaje en el metro, pues ya no tenía coche, lo tuvo que vender para pagar algunas facturas urgentes. Lo que le faltaba para rematar era que lo despidiesen. Caminó cabizbajo y pálido, arrastrando los pies. Se quedó parado frente a la puerta del despacho del energúmeno de su jefe. «¡Qué vida de mierda!», se dijo. Tomó aire con fuerza para darse ánimos y tocó la puerta, pidiendo permiso para entrar. «¡Adelante!», escuchó el rugido del señor Álvarez al otro lado de la puerta y pensó: «Sí que está enfadado». Entró con la cabeza bien alta. Ya que le iban a largar, no se iría como un cobarde asustado, sino como el luchador que era. «¿Me llamaba señor?», preguntó con tono seguro, aunque por dentro estaba nervioso. Álvarez levantó la cabeza de los papeles que tenía en su mesa, se bajó un poco las gafas para mirarlo y, con lo que parecía una sonrisa, le dijo: «Siéntese, señor Arauna». Señaló la silla que estaba frente a él. Adrián caminó los escasos metros que los separaban y, apoyándose en la mesa, tomó asiento. «¿Qué tal le va?». La pregunta le sorprendió tanto que se quedó con la boca abierta, sin saber qué decir. El jefe nunca se interesaba por sus empleados. Jamás hablaba con ellos de nada que no fuese trabajo. Ni siquiera le había dado el pésame tras la muerte de Nuria. Eso sí, no le metió ninguna prisa para que volviera a trabajar, e incluso le permitió tomar sus vacaciones antes de tiempo para reponerse del duro golpe. «Luchando», contestó con sinceridad. La vida sin su mujer era eso, una lucha continua por seguir respirando, por levantarse cada mañana y por llevar una vida lo más normal posible. «Ya, imagino. No quiero hacerle esperar ni dar rodeos. No me es nada grato hacer esto, pero...». Bajó su mirada, y esto fue aún más sorprendente para Adrián. Ese hombre duro y sin piedad estaba pesaroso y afligido. «¿Quién lo diría? El jefe tiene sentimientos». Sus pensamientos le dieron ganas de reír. La situación no era para carcajearse, pero, después de la mierda de vida que llevaba, no le quedaba más que reír o llorar. Y de lo segundo, ya estaba cansado. «No se preocupe». Sintió piedad por él. Aunque en muchas ocasiones le había deseado la peor suerte del mundo, incluso que unas almorranas enormes y dolorosas se le reprodujeran por arte de magia, ahora le daba pena. «Sé lo que me va a decir. Estoy despedido, ¿verdad?». «Lo siento, no he podido hacer nada. La orden viene de arriba». «¿Hasta cuándo tengo de tiempo?». «Tiene que irse ya». «Bien, pues... Joder, tan pronto. Ni siquiera me dan tiempo para encontrar otra cosa». Ahora sí que estaba asustado. ¿Qué iba a ser de él y de su hijo? Si ya les iba tan mal que apenas tenían para pagar las facturas, ahora, ¿cómo iban a sobrevivir? «La crisis nos obliga a deshacernos de personal. El trabajo ha bajado mucho. Como bien sabe, usted fue el último en entrar en la empresa. No puedo despedir a gente que lleva casi toda su vida con nosotros». «Claro, es mejor echar a la calle a un hombre viudo con un hijo y sin un céntimo en el bolsillo. Pues el sueldo ha sido siempre tan bajo que apenas me llegaba para terminar el mes». «Lo entiendo». El jefe se puso de pie. Era una de las pocas ocasiones que lo había visto en esa postura. Por norma general, siempre estaba tras su escritorio. Caminó hacia Adrián, y éste se puso también de pie. La diferencia de tamaño era considerable, y Adrián tuvo que inclinar la cabeza para mirarle a los ojos. «Ahora entiendo por qué está siempre sentado». «Le deseo mucha suerte». Le tendió la mano a modo de despedida. Adrián se la estrechó con fuerza y, sin decir nada más, salió del despacho como había entrado, con la cabeza bien alta. Se dirigió a su mesa. «Encarna, ¿tienes una caja o una bolsa?». «¿Para qué?», preguntó sorprendida. Pero de repente entendió. «¡Oh, no!». Sus ojos se llenaron de lágrimas y puso la mano sobre su boca intentando retener el sollozo que crecía dentro de ella. «¿Te ha despedido?».
Adriana sintió y Encarna corrió a abrazarlo. Durante todos los años que llevaban trabajando juntos, le había cogido mucho cariño. Recordaba cómo entró el primer día, tímido y poco hablador, pero poco a poco fueron tomando confianza y se hicieron buenos amigos. Para ella, era como el hijo que le habría gustado tener. «Hablaré con él», dijo enfadada. «No, déjalo. ¿Qué vas a decirle?» «Pues que no puede despedirte. Tienes un hijo al que mantener. Yo ya soy vieja, que me despida a mí». No digas tonterías. Te queda poco para jubilarte». Encarna agachó la cabeza con tristeza. Tenía razón. En tan solo 3 años se jubilaría, y no podía arriesgar su pensión. La necesitaba. Adrián, con mucho cariño, empujó su mentón, obligándola a mirarle a los ojos. Le tomó la cara entre sus manos y le secó las lágrimas con sus dedos. «No pasa nada», dijo con una enorme sonrisa, aunque por dentro estaba destrozado. «Lo superaré. Soy un luchador. Saldré de esta, ya lo verás». La abrazó de nuevo. «No sé cómo lo voy a hacer. No sé cómo lo voy a hacer». Encarna le ayudó a guardar todas sus cosas en una caja que encontraron en el almacén. Le parecía mentira el montón de recuerdos que había guardado en los cajones de su mesa durante los años que había trabajado allí. Cosas en muchos casos inútiles para una oficina, pero muy importantes para él. Como la foto de su hijo con Nuria, o el pisapapeles que Alberto había hecho con una piedra y le había regalado para el Día del Padre. Recuerdos de unos años no felices, pero que sí le ayudaron a superar el dolor por la pérdida al encontrarse activo e inmerso en cientos de tareas que le obligaban a tener la mente activa y centrada en facturas y albaranes, y no en lo que era la vida sin ella. Solo tardó 1 hora entre recoger todas sus cosas, despedirse del resto de sus compañeros y decir adiós a la oficina, donde había pasado 10 años de su vida, día tras día, de lunes a viernes, 8 horas. Cogió su abrigo, su mochila y su caja de cartón. Dio un beso a Encarna después de prometerle llamarla en cuanto llegase a casa y se marchó, como decía la canción de José Luis Perales. Caminó hacia la boca de metro más cercana. El andén estaba casi vacío. Tan solo eran las 10 de la mañana. La mayoría de los madrileños estaba trabajando. Bueno, los que tenían esa suerte. El vagón llegó a los 5 minutos justos que anunciaba el cartel luminoso. Se subió y tomó asiento. Adrián Arauna Jiménez, 37 años, viudo y con un hijo de 9, se mecía con el traquetreo del vagón en el duro asiento del metro de Madrid, dirección Atocha, con una caja entre sus manos donde guardaba una pequeña parte de su vida. Un nudo se formó en su garganta, pero no iba a llorar. Ahora le tocaba mirar hacia adelante, luchar por su hijo y encontrar un trabajo. Llegó a su parada. Iría derecho a casa de su abuela. La mejor forma de darle la noticia era cara a cara. Además, su hijo estaba con ella. Estuvo dando vueltas a la forma en la que se lo diría. Porque no solo se trataba del trabajo. Sin dinero no podría hacer frente al pago de la pequeña caja de cerillas donde vivían su hijo y él desde que Nuria murió. 70 metros cuadrados de viejos azulejos y suelos desgastados, con una mini cocina, un baño con un plato de ducha donde él casi no cabía, y una habitación donde dormían su hijo y él, en la que tan solo entraban 2 camas de las pequeñas y un armario diminuto. Derrotado. Así era como se sentía cuando tocó al timbre de la casa de su abuela. «Hola, cariño. ¿Qué haces aquí tan pronto?», preguntó sorprendida, pero al verlo con una caja de cartón entre los brazos y esa cara de tristeza, supo lo que le había ocurrido. La abuela siempre conseguía hacerle sentir bien. Preparaba un caldo que era milagroso, y eso fue lo que hizo cuando lo vio tan mal. A pesar de sus 84 años, se manejaba muy bien. Vivía ella sola sin necesitar a nadie. Iba incluso a la compra, y si Adrián la necesitaba, tomaba el autobús y se presentaba en su casa. Sentado a la mesa con un tazón humeante entre sus manos, todo se veía de otra manera. Con el caldo que su abuela le preparaba, intentaba encontrar la manera de comenzar a contarle todo, evitando el nudo que tenía en la garganta y que, a pesar de saberle el caldo a Gloria, le estaba impidiendo tragar. «¿Dónde está Alberto?». «Se quedó dormido viendo los dibujos. Normal, esta noche ha estado vomitando sin parar». «Está mejor. Le tomé la temperatura y no ha tenido fiebre ni ha vuelto a vomitar. Incluso me ha pedido algo de comer». Adriana sintió. Eso era muy buena señal. Por un instante, allí, hablando de su hijo,
Se había olvidado de lo demás. Pero el momento pasó y la sensación de desesperanza se coló de nuevo dentro de él para golpearle con fuerza. «No sé qué más puede pasarme», dijo soltando el tazón. Colocó los codos sobre la mesa y tomó su cabeza entre las manos. De repente le comenzó a doler la cabeza. La abuela, que permanecía en silencio sentada a su lado, le acarició la espalda con ternura. «Lo siento, cariño. Ya verás cómo se arregla». Adrián le sonrió. Sabía que ella intentaba ayudarle con palabras de esperanza que él le agradecía, pero que, en realidad, no le consolaban. «Las cosas están muy mal. ¿Quién va a contratar a un tío con 37 años? No tengo nada ahorrado, debo este mes de alquiler. He vendido ya todo lo que poseía y tenía algo de valor. El coche, el ordenador. No tengo nada, solo deudas, sí». Cerró la boca y los ojos. El nudo se estaba haciendo enorme, y sin poder remediarlo, un sollozo se le escapó de la boca. La abuela hizo lo que mejor sabía hacer. Lo abrazó con amor. Adrián se aferró a ella y se sintió en paz. Recordó un día cuando era niño y se cayó. Se raspó toda la rodilla y le dolía tanto que no paraba de llorar desconsolado. Pero la abuela le tomó entre sus brazos, le limpió la herida con amor y le acunó hasta quedarse dormido. Los brazos de Julia eran la cura contra el dolor, el miedo o la desesperanza. Entre ellos, nada malo podía pasarle. «Todo saldrá bien». La voz de la sabiduría, pensó Adrián. Ojalá por una vez en su vida fuera cierto. Lo deseó con toda su alma. Su hijo lo merecía. Adrián se separó de los brazos de la abuela. Si seguía así, terminaría llorando, y esa fase estaba superada. «Tendremos que venir a vivir aquí contigo», dijo cabizbajo. «Ya sabes que eso no es problema. Te lo llevo diciendo mucho tiempo». Habían discutido mucho sobre ese tema. Sabía que era la solución para su problema de dinero, pero no quería ser una carga. Ya había cuidado de él durante casi toda su infancia y su largo tiempo de luto. Ahora le tocaba descansar y dedicarse a ella, y no a un casi cuarentón ni a un niño travieso. A pesar de estar siempre sin Blanca, no quería tirar de su abuela. Total, estaba acostumbrado a vivir al límite. Siempre lo habían hecho. Cuando su madre se marchó dejándolo con Julia, no se ocupó de que no les faltase el dinero. Los dejó en la pobreza más absoluta. Pero la abuela siempre tenía recursos y salieron adelante. Sin lujos, sin ropa nueva, con la nevera casi vacía, pero con fe y esperanza de que todo puede cambiar. Y así fue. La abuela recibió una pequeña herencia de un tío suyo. No era mucho dinero, pero sí el suficiente para pagar sus deudas. Entre su pensión y el pellizquito, por lo menos, la nevera se llenó y pudieron respirar un poco más tranquilos. Lo que a Adrián jamás le faltó fue cariño y apoyo. Su abuela siempre estaba pendiente de él y de su hermano perdido. Ese del que Adrián no quería hablar, pero que ella siempre tenía en sus pensamientos. Ese que recordaba porque una unión tan grande como la que habían tenido no se podía borrar de un plumazo. Al menos, él no había sido capaz. Cada día aparecía en su cabeza recordándole que estaba lejos, pero estaba. La pena era que su hermano no sentía igual, pues, después de tantos años sin saber de ellos, nunca, jamás en ningún momento había tratado de ponerse en contacto.